Hola, mi nombre es Nancy Carapia Vega, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato en la carrera QFB. En esta ocasión les traigo un video acerca de los lisosomas, organelos que son muy importantes para la célula, ya que fungen como máquinas que degradan ciertas moléculas, también degradan los organelos o proteínas que ya no necesita la célula. Entonces los dejo con el video, espero les agrade la información que conseguí para ustedes y pues nada, que disfruten mucho del video. Ahora entonces le daremos lugar a el enfoque hacia el organelo llamado lisosoma. Los lisosomas son vesículas que contienen gránulos. También contienen enzimas digestivas llamadas hidrolasas ácidas. Estas enzimas se llaman hidrolasas porque son enzimas que van a producir la hidrólisis, es decir, van a romper el enlace covalente de moléculas que entren a la célula, ¿no? Son ácidas, o sea, son hidrolasas ácidas, porque su pH para óptimo debe ser ácido, o sea, para que estas funcionen de la manera en que lo hacen, deben estar en un pH ácido. Si nosotros trasladáramos estas hidrolasas a un pH, no sé, un poco más alcalino, así no tendrá la misma función. Entonces, como les decía, catalizan el ataque de una molécula de agua sobre enlaces éster y amida, pues en condiciones ácidas, ¿no? Pues cabe aclarar que aquí tenemos un dibujo que más o menos hace la función de de un lisosoma. Como podemos observar, bueno, aquí es el lisosoma es una estructura, digamos, redonda, son estructuras, digamos, grandes, miden de entre 0.5 a 0.5 micrómetros. Como podemos observar, va a tener su membrana, que es la parte color gris. En la parte interior, que es la parte color verde, es donde van a estar las enzimas. Aquí en esta imagen, por pronto, el autor nos coloca nucleasas, que pues como su nombre lo dice, son las encargadas de degradar nucleótidos. Vamos a tener proteasas que degradan proteínas, glicosidasas, que están ahí para romper enlaces glucosídicos, es decir, nos van a separar ciertos azúcares. Tenemos lipasas que degradan lípidos, fosfatasas que remueven grupos fosfato, sulfatasas que remueven grupos sulfato y fosfolipasas que van a degradar fosfolípidos. Aquí nos muestra que en la parte interior vamos a tener un pH de más o menos 5, mientras que afuera de la célula vamos a tener un pH de 7.2. Y entonces aquí, como parte de la estructura de los lisosomas, vamos a tener una bomba de protones o una ATPasa, ¿no? Esta nos va a estar, obviamente, como aquí en la imagen nos muestra, por la hidrólisis de ATP, vamos a estar donando protones de hidrógeno y pues esto va a hacer a provocar una disminución en el pH de la célula. Entonces, haciendo una comparación, las células animales van a contener lisosomas, es decir, los lisosomas van a existir en todas las células animales.
Aquí pues tenemos una imagen donde, bueno, es digamos una imagen de microscopio donde nos muestra más o menos cómo se ve un lisosoma en una célula animal. Sin embargo, en las células vegetales no vamos a encontrar, digamos, de manera como tal un lisosoma, sino que vamos a encontrar lisosomas, bueno, las enzimas, algunas de las enzimas que encontramos en los lisosomas animales van a aparecer en la vacuola vegetal. Entonces también podemos encontrar, digamos que estas enzimas hidrolasas en la pared celular, que digamos en el espacio extracelular. Entonces, como les comentaba, en células vegetales los lisosomas no forman como tal como una estructura morfológicamente, ¿no?, definida, sino que ahí están las enzimas, digamos de manera bioquímica. Hay lisosomas de manera, más bien en sentido bioquímico, sí, hay enzimas, digamos que principalmente en la vacuola, en las paredes de la vacuola, y después en la pared celular, pero como tal un lisosoma como el que encontramos, digamos una morfología como la encontramos en células animales, no la hay en la célula vegetal. Entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo surge, ¿no?, el origen de los lisosomas. Bueno, entonces tenemos este esquema que es para explicar este proceso del origen de los lisosomas. Ok, bueno, entonces primero que nada, en un inicio del video les comentaba que pues básicamente, digamos, para simplificar mucho la explicación de lo que es un lisosoma, es como digamos como una vesícula, por así decirlo, que tiene membrana y que dentro tiene pues enzimas hidrolasas ácidas, ¿no? Digamos que estas enzimas son las que pues le dan la función al organelo. Entonces, digamos que estas enzimas, las enzimas lisosómicas, son glucoproteínas que van a tener oligosacáridos unidos mediante un enlace N. Y como recordatorio, si vieron mis anteriores videos sobre retículo endoplasmático y aparato de Golgi, digamos que se relaciona mucho con este proceso de formación de lisosomas. Si no lo vieron, aquí se los sintetizo. Y ok, entonces sabemos nosotros que en el retículo endoplasmático rugoso vamos a comenzar nosotros con la síntesis de glucoproteínas que después van a ser, bueno, que son glucosiladas ahí, inician el proceso de glucosilamiento en el retículo endoplasmático y después en el aparato de Golgi termina. Entonces, aquí en esta imagen tenemos que del retículo endoplasmático rugoso va a llegar una proteína. Entonces, esta proteína va a ser marcada con manosa 6-fosfato, que sería digamos, como bolita color amarillo. Entonces, van a pasar por el compartimiento cis del complejo de Golgi y después por los dictiosomas va a pasar, y después cuando se van a unir a receptores de manosa 6-fosfato y se va a recubrir de clatrina, de una proteína llamada clatrina. Entonces estas pues ahora sí que se van a ir moviendo y pues se van a dirigir hacia un endosoma primario, ¿ok? Que es este organelo
que está de este lado. Entonces la proteína con sus receptores se fusionan en el endosoma tardío, cometí una confusión de que les dije que era un endosoma primario, pero es un endosoma tardío. Y pues como podemos observar, este endosoma tiene su ATPasa. Entonces, por lo tanto, este endosoma tiene ya un pH un poco ácido. Entonces, este pH del endosoma tardío va a provocar un cambio conformacional en las proteínas y se van a liberar los receptores. Podemos observar aquí, los receptores son como estas figuritas color verde bandera. Y esas figuras, sí podemos observar, como hay un pH ácido, se, se liberan y se van digamos, por medio de una gemación, bueno, o sea, van a regresar digamos, a las cisternas trans. Aquí hubo un error en esta imagen. Estas son las cisternas trans. Y entonces van a, digamos, ir de regreso. Se van a reciclar. Acá entonces nuestra proteína va a seguir, digamos, ya que se libera de los receptores, debido otra vez a que tenemos un pH ácido, va a ocurrir una remoción de fosfato. Entonces, ya digamos que se va la manosa de fosfato y nos va a quedar nuestra hidrolasa lisosomal madura, que bueno, te lo vamos a ver más adelante. Tenemos como, bueno, algunos libros dicen que entre 40 y 50 tipos de enzimas hidrolasas, cada una específica pues a su molécula afín, ¿no? Entonces, esto es como más o menos como el proceso que llevan pues el origen de los lisosomas. Entonces, como les decía, ¿no? Que un lisosoma típico va a contener cerca de 50 enzimas hidrolasas diferentes que se producen en el retículo endoplasmático rugoso y se van a dirigir a estos organelos. Ya lo vimos en este gráfico, en esta imagen. Entonces, bueno, aquí les puse más o menos una lista de los enzimas que encontramos en los lisosomas. No, estas enzimas, o sea, van a diferir entre cada célula, o sea, en las lisosomas que contengan las células, no siempre van a ser los mismos, pero la fosfatasa ácida, la enzima fosfatasa ácida sí que se encuentra en todos los lisosomas. De hecho, gracias a esta fosfatasa ácida es la manera en que se pueden estudiar los lisosomas. Porque como sabemos que todos los lisosomas van a tener esta enzima, las personas que se encargan del estudio de organelos y así, van a dirigir su atención a esta enzima. Entonces, como les comentaba, aquí están, digamos que del lado derecho son los sustratos y del lado izquierdo tenemos a las enzimas. Entonces tenemos la fosfatasa ácida que va a actuar a fosfomonoésteres. Tenemos fosfodiesterasa ácida que va a actuar pues en presencia de fosfodiésteres. Nucleasas, ya lo dijimos, son las que degradan nucleótidos. Fosfatasas, que remueven grupos fosfato. Tenemos ribonucleasa ácida, pues en un sustrato de ARN, desoxirribonucleasa ácida, que va a actuar en presencia de ADN. Proteasas como catepsina, colagenasa, que actúan pues
como les comentaba, las proteasas actúan en presencia de proteínas, degradan proteínas y pues tenemos la catepsina y la colagenasa. Tenemos enzimas hidrolazantes GAG como pues hidronato sulfatasa, beta-galactosidasa, heparan N-sulfatasa, alfa-N-acetilglucosaminidasa, polisacaridasas y oligosacaridasas como alfa-glucosidasa, fucosidasa, alfa-manosidasa, sialidasa. Esfingolípidos hidrolizando enzimas, ceramidasa, glucocerebrosidasa, beta-exosaminidasa, arisulfatasa A, y enzimas hidrolizantes de lípidos como lipasa ácida y fosfolipasa. Estas son pues solo algunas de las enzimas que podemos encontrarnos en los lisosomas y digamos que los sustratos que van a degradar. Entonces, como les comentaba, pues el lisosoma tiene pues un pH ácido y enzimas que digamos degradan todo. Entonces, pues ustedes podrían preguntar cómo es que el lisosoma pues es una estructura funcional, ¿no? Y pues aquí la respuesta se va a encontrar en su membrana, porque el lisosoma se autoprotege de las hidrolasas y de su acidez, debido a que en su hemimembrana interna esta va a estar intensamente glucosilada. La membrana lisosomal presenta dos grupos de proteínas, LGPA y LGPB, que van a poseer muchos sitios de unión para los glucosacáridos. Y como dato extra, la membrana va a contener más colesterol y más esfingomielina que el retículo, a comparación del retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. Y bueno, el hecho de que tenga más colesterol, eso significa que la membrana es más rígida. Ahora vamos a pasar a sus funciones y bueno, de manera así como muy general, los lisosomas participan en la autofagia, en la autólisis y en la digestión celular. En esta imagen podemos apreciar como las rutas con las que pueden participar los lisosomas. En la parte de arriba tenemos lo que es la fagocitosis, que bueno, son procesos de endocitosis. Estos los vamos a ver de manera más detallada adelante, pero como podemos ver, la célula digamos que engulle, en este caso pues en la imagen es una bacteria, va a formar un fagosoma y después de varios procesos va a ir hacia el lisosoma. Tenemos la endocitosis en la que pues va a entrar las moléculas y pues también llegamos hacia el lisosoma. Y tenemos la autofagia, también que se va a detallar más adelante, en la cual pues se rodea el producto o la parte citoplasmática que se va a engullir o el organelo que se va a destruir, se va a rodear de una doble membrana, se cierra, después pasa por varios procesos para llegar al lisosoma y pues ahí en el lisosoma es donde van a ocurrir pues ya sea en el caso de la fagocitosis pues no sé, una destrucción, bueno en los tres casos una destrucción o lo que vaya a realizar el lisosoma con estas sustancias que se introducen a la célula. Entonces, como principal función, los lisosomas degradan los materiales que llegan a la célula desde el ambiente extracelular por medio de un proceso llamado endocitosis.
La endocitosis es la incorporación de sustancias externas a la célula. Esta va a exigir consumo de energía, hidrólisis de ATP y reposición de membrana. Aquí igual les puse, digamos, es como la misma concepto de la imagen anterior, de que la endocitosis se puede dividir en fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis, partículas sólidas grandes entran a la célula y en una vesícula llamada endosoma, pues va a llegar al lisosoma. La pinocitosis es, digamos, como, bueno, lo vamos a detallar más adelante, pero pues puede ser agua o puede ser moléculas muy pequeñas que están disueltas en agua, entran a la célula también. Y tenemos entonces también la endocitosis mediada por receptores. Ahí tenemos nuestros pequeños receptores de color verde. Y pues bueno, también hay todo un proceso detrás de esto hasta llegar al lisosoma. Todo esto lo vamos a ver a detalle a continuación. Entonces, comenzando con la pinocitosis, como pueden recordar en el gráfico, es como, bueno, hay un como concepto muy interesante que dice bebida de la célula, bueno, algo así. Entonces, la pinocitosis es la captación inespecífica de partículas que son solo visibles con el microscopio electrónico, es decir, son partículas demasiado pequeñas o líquido con sustancias disueltas. En la mayoría de las células, la pinocitosis solo ocurre en determinados procesos, como en la incorporación de ciertas sustancias, como lipoproteínas, en otros procesos como la destrucción de receptores de superficie o la entrada de virus en las infecciones. En todos estos casos, pues van a actuar los lisosomas al final de la vía endocítica que van a degradar estas moléculas. La pinocitosis puede realizarse mediante vesículas lisas, macropinocitomas, caveolas o vesículas recubiertas de catrina. Aquí les puse esta sería una vesícula recubierta de catrina. En el video anterior ya vimos un poquito sobre esta de vesículas recubiertas por clatrina, y hoy en este video también vamos a hacer un poco de énfasis en este tipo de vesículas. Y aquí tenemos también lo que son las caveolas, que son, bueno, están señalados por los triángulos negros, y también por ahí eso es la forma en que se puede realizar la pinocitosis. Este tipo de endocitosis es un proceso celular en el que los receptores de proteínas de la membrana plasmática que están unidos van a ser unidos a sustancias específicas para introducir a las células. Las células pues tienen receptores para la captación de muchos tipos diferentes de ligandos, como pueden ser hormonas, factores de crecimiento, enzimas y pues proteínas sanguíneas que transportan ciertos nutrientes. Existen dos tipos de receptores de la endocitosis. Un grupo de receptores al cual se le denomina receptores constitutivos y que es el encargado de la captación de materiales que se utilizan en la célula. Por lo general conducen la entrega de los materiales unidos como el hierro y el colesterol a la célula. Tenemos un segundo grupo de receptores que se les conoce como receptores de señalización, que son los encargados de unir los ligandos extracelulares que llevan mensajes que van a cambiar las actividades celulares. Este segundo grupo de receptores conduce a menudo a la destrucción del receptor, en un proceso llamado regulación en descenso del receptor, y que tiene pues el efecto de reducir la sensibilidad de la célula a la estimulación posterior para la hormona o factor de crecimiento. Entonces, pues en este proceso las vesículas pierden la clatrina, como la estación final de la vía endocítica, como les comentaba y como hemos visto. O sea, es algo que se puede deducir.
que vemos que pues en la endocitosis, en los 3 tipos de endocitosis, al final, y lo podemos ver en la imagen, de cualquier tipo de endocitosis que se lleve a cabo, ya sea pues fagocitosis o endocitosis, no sé, mediada por receptores o pinocitosis, vamos a llegar siempre hacia los lisosomas. Entonces, la sustancia, bueno, para este proceso de endocitosis mediada por un receptor, la sustancia se va a acoplar a los receptores de la membrana plasmática, que se va a imaginar formando vesículas que pueden estar recubiertas de clatrina, como lo vimos anteriormente. Las vesículas recién hechas van a ingresar a la vía endocítica y se van a fusionar con estos organelos que son el endosoma temprano. Ahí se va a desacoplar el receptor y el ligando. El endosoma temprano va a madurar para formar endosomas tardíos. Este proceso de maduración se logra en parte por una reducción en el pH interno a través de la actividad de la VATPase. Los endosomas tardíos se van a convertir en lisosomas totalmente funcionales cuando el pH interno sea inferior a 5, una circunstancia que va a activar las hidrolasas ácidas. Los ligandos pasan finalmente al compartimento pues citosólico, donde van a ser degradados. Los receptores pueden pasar también a los lisosomas para ser degradados, pero pues también pueden ser reciclados, como lo hemos visto desde el endosoma temprano al separarse del ligando y migrar hasta la membrana plasmática, donde fueron, bueno, en este caso a la parte trans de nuestro aparato de Golgi. Que bueno, aquí en esta imagen la vamos a explicar ahorita todo lo que acabo de decir. Yo creo que ya este video es como muy repetitivo, son procesos muy repetitivos, pero realmente muy importantes para la serie. Entonces todo lo que les acabo como de explicar está sintetizado en esta imagen. En esta primera como ruta podemos observar que tanto, bueno, las moléculas que son engullidas por la célula, bueno, aquí tenemos nuestra cubierta por clatrina. Esta llega a un endosoma temprano, que también se les llama periférico. Este puede ir por una ruta de degradación de receptores y ligandos a un endosoma tardío, pasa a un endolisoma y a un cuerpo residual. Esa sería como una vía. Aquí en esta interactúa pues las enzimas lisosómicas, que son estas, obviamente llegan, se forma un lisosoma, se une con un endosoma formando el endolisosoma, y las enzimas hacen su trabajo y nos da el cuerpo residual. Aquí, ubicándonos otra vez desde el inicio, digamos que entran las moléculas con sus receptores, pero la célula dice, no, pues quiero reciclar los receptores, y se van por esta ruta de reciclaje de receptores, en la cual, pues como vamos a observar en esta imagen, el receptor es reciclado y regresa a la membrana, mientras que las moléculas, que son estos puntitos de color amarillo, pues van a entrar al endolisosoma y pues nada, ¿no? Va a pasar a un cuerpo residual también. Sin embargo, también tenemos la opción en la que, pues como les comentaba, no se van a endolisosoma los receptores ni tampoco se reciclan, sino que pasan en un proceso de transitosis de receptor y ligando, que es esta parte. En esta imagen encontramos toda esta explicación. Ok, bueno, yo sé que ya les he hablado mucho sobre los endosomas y quería solo hacer una énfasis para que quede más claro como que todo qué es. Entonces, los endosomas, pues tempranos, son redes tubulares vesiculares que maduran para formar endosomas tardíos.
El proceso de maduración se va a lograr en parte por un aumento de concentración de iones de hidrógeno. No se los había comentado como específicamente lo había mencionado, pero no se los había comentado que, digamos que del endosoma tardío, del endosoma temprano al endosoma tardío vamos a encontrar ya una diferencia de pH. Y como les comentaba, todo esto pues es gracias a la actividad de la VATPasa. Los endosomas tardíos entonces se van a convertir en lisosomas totalmente funcionales cuando el pH interno sea inferior a 5 y como les había comentado también en un principio, este pH es el que va a activar las hidrolasas ácidas. Aquí tenemos pues lo que son endosomas, digamos cómo que funciona todo el endosoma. Entonces, digamos que aquí tenemos varias rutas de los endosomas. En esta primera parte tenemos que se forma una vesícula, que entran moléculas que van a hacer que se forme una vesícula. Se van a fusionar varias vesículas formando cuerpos multivesiculares, lo que nos formaría un endosoma temprano. Como les comentaba, en los endosomas tempranos aún tenemos un pH como pues moderadamente parecido al del citoplasma. Después, en este endosoma temprano podemos decir que puede ocurrir un reciclaje de este endosoma y puede regresar a la membrana. Digamos que como otra ruta que podría seguir estos endosomas es el que se convierta en un endosoma tardío. Como les comentaba, todos estos endosomas van a tener en su membrana el VATPasa, que pues va a bombear protones. Entonces, ya para el endosoma tardío se van a bombear más protones, lo que nos va a hacer un pH más ácido. Aquí hay otras dos rutas que se pueden seguir. Una puede ser que estas moléculas sean liberadas por medio de exocitosis, o la siguiente es que este endosoma tardío con un pH alrededor de 5 se fusione con un lisosoma que tiene las enzimas hidrolasas que al estar en contacto con el pH ácido, pues van a degradar las moléculas. Eso sería como más o menos las rutas que podría tomar los endosomas. Ahora vamos a hablar, hemos comentado de manera muy general sobre que las vesículas están cubiertas de clatrina. Hemos dicho ya dos apartados un poco sobre esto y me gustaría hacer énfasis solamente para que quede más claro qué significa esto. Entonces, la clatrina principalmente es un complejo proteínico que es soluble, llamado trisclelión. ¿Por qué se llama así? Porque tiene 3 cadenas pesadas y 3 cadenas ligeras. Aquí podemos observar una imagen donde tenemos de color verde la cadena ligera y de color azul la cadena pesada, y así se pueden ver en microscopía. Las sustancias que ingresan a la célula, que son mediadas por clatrina, se unen con los receptores que se reúnen en dominios especializados de la membrana plasmática conocidos como concavidades recubiertas. El proceso va a comenzar con un ligando específico, como lo hemos visto en todos estos ejemplos que hemos hablado, a su receptor en la superficie externa de la membrana plasmática.
Las proteínas adaptadoras se van a unir al lado citoplasmático del complejo receptor ligando, después de lo cual se recluta la creatina. Y esto que les acabo de comentar se nota aquí, ¿no? La catrina se reúne en lo que es la parte del citosol. Las proteínas adaptadoras son las de color naranja. Y entonces ahí es donde se unen nuestros pues moléculas que quieren entrar. Regresando aquí a nuestra diapositiva en la que estábamos. Entonces, la catrina trisclelia se une a las proteínas adaptadoras y se va a formar una red que va a forzar a la membrana a la forma de capullo. Entonces, la vesícula recubierta de catrina se va a extraer de la membrana plasmática con dinamina. La dinamina es una proteína que pues requiere GTP, que va a rodear y va a constriñir el cuello de la vesícula hasta que sea liberada completamente dentro del citosol. La fusión de la vesícula con el endosoma temprano está precedida por la eliminación del revestimiento de la catrina. Cuando las vesículas se fusionan con los primeros endosomas, la reducción del pH libera la carga de sus receptores, entonces las moléculas se degradan dentro de los lisosomas. Es lo que hemos venido explicando a lo largo del video. Y aquí podemos observar en esta imagen que tenemos la dinamina. La dinamina es la proteína que va a permitir, digamos de alguna manera, la entrada. Aquí tenemos la imagen. En esta parte tenemos lo que es la estructura de trisclinión de catrina. Como le comentábamos, tiene 3 cadenas pesadas y 3 cadenas ligeras y un vértice. En esta parte tenemos un modelo de ensamblaje de triscliniones de catrina. Y aquí en la parte de abajo tenemos lo que es la formación de las vesículas recubiertas de catrina. Si vemos, es como una red, ¿no? Es como una red que se forma. Muchos organismos unicelulares ingieren partículas de alimento que luego destruyen por medios enzimáticos en sus lisosomas. Los nutrientes obtenidos pasan por la membrana lisosómica hacia el citosol. En los mamíferos, las células fagocíticas como los macrófagos y los neutrófilos funcionan como eliminadores que ingieren los detritos y microorganismos que pudieran ser peligrosos. Las partículas obtenidas por fagocitosis siguen una vía propia. Las partículas como bacterias o restos celulares quedan en el interior celular englobadas por una membrana formando un compartimento que madurará y se convertirá en el denominado fagosoma. Esto lo tenemos aquí en esta imagen. Aquí tenemos un cuerpo. Regularmente la fagocitosis es cuando tenemos cuerpos relativamente grandes, ¿no? Entonces, entre este cuerpo se forma una vesícula que se llama fagosoma. La fagocitosis se favorece por las actividades contráctiles de los microfilamentos suspendidos en la membrana plasmática. La degradación de estas partículas se produce cuando se fusionan los fagosomas con los lisosomas. Aquí tenemos que el fagosoma, que es se fusiona con un lisosoma que está aquí, que vemos que del complejo de Golgi salen las vesículas de transporte con enzimas lisosomales, pasan a ser lisosomas, se fusiona en este punto con un fagosoma y entonces el cuerpo empieza a ser degradado y pasa a tener un cuerpo residual. ¿Ok? Esto puede ser liberado por exocitosis o puede ser un granulo de pigmento de lipofucsina. Este es más o menos cómo funciona la fagocitosis. Aquí les puse una imagen en donde se puede observar el proceso de ingestión de un leucocito
polimorfo nuclear que está ingiriendo una célula de levadura. Como podemos observar, el leucocito está ingiriendo un material, una célula de levadura que pues es más o menos como de su tamaño. Entonces por eso les decía que la fagocitosis es cuando tenemos cuerpos demasiado grandes. Entonces aquí entonces aquí, como les comentaba, la fagocitosis es realizada por organismos unicelulares como las amebas, como los macrófagos y los leucocitos heterófilos. Aquí les puse un esquema de lo que sucede con un macrófago. Los macrófagos poseen receptores que se unen a los anticuerpos que recubren la superficie de la célula que van a fagocitar. El contacto va a modificar la superficie del macrófago para formar el fagosoma. Y esto se representa en esta primera sección. En la sección A tenemos el linfocito que se va a unir a los receptores. Después se va a empezar a fagocitar hasta que va a formar la vacuola fagocítica, que es el fagosoma. Después de esto, si los anticuerpos solo revisten parcialmente la superficie celular, el macrófago no puede extenderse sobre la superficie no cubierta y es incapaz de ingerir la célula, ¿no? Por eso es importante que, como les decía entonces en la imagen B, los linfocitos, están siendo revestidos solamente parcialmente de su superficie celular, ¿no? Entonces por eso el macrófago no va a poder extenderse sobre esta superficie que no está cubierta y no va a ser capaz de ingerir la célula. Esto es más o menos como sucedería con un macrófago haciendo esta función de fagocitosis. Otra de las funciones de los lisosomas, ya hablamos un poquito entonces ahorita sobre degradación de moléculas, que es pues cuando la endocitosis, los tipos de endocitosis y cómo pasan por una vía endocítica a la cual siempre llegan a los lisosomas. Entonces también otro de sus funciones de los lisosomas es la destrucción regulada de los propios organelos celulares y su reemplazo. Y a este proceso se le llama autofagia. La autofagia es una vía de degradación celular, en la que los componentes celulares como proteínas y organelos de larga vida van a ser degradados por las enzimas que se encuentran en los lisosomas, las enzimas hidrolasas ácidas. La autofagia proporciona un mecanismo de reciclaje que mantiene funciones vitales cuando los niveles de nutrientes son bajos. Se ha demostrado que la autofagia protege a un organismo contra amenazas intracelulares que varían desde proteínas anormales hasta bacterias y parásitos invasores. Aquí tenemos una imagen sobre cómo tenemos, un lisosoma, que es, la representación como de una mitocondria, donde la cual se la come literal. Ahí está representado en esta imagen. Cabe destacar que hay varios tipos de autofagia. Hay autofagia que es medida por chaperona, que pues es un proceso que es mediado por el receptor en el que las proteínas específicas que se unen a un complejo de chaperona se despliegan y luego se trasladan a un lisosoma, donde se degradan por las proteasas lisosómicas. Tenemos también microautofagia, que es cuando los lisosomas envuelven directamente pequeñas cantidades de citoplasma, y la macroautofagia, que es en la que le vamos a dar énfasis ahorita, utiliza la vía lisosómica para la degradación masiva de los componentes citoplásmicos. Es el principal mecanismo catabólico utilizado por las células eucariotas para mantener un correcto funcionamiento y responder a las condiciones ambientales cambiantes. La autofagia, entonces, va a seguir algunos pasos también. Va a comenzar con la formación de una estructura de doble membrana llamada membrana de aislamiento.
Todo esto se va a repasar como lo hemos estado haciendo con los demás videos, con imágenes, que a mi parecer creo que hace que quede más claro el tema. Después de esto, la membrana de aislamiento rodea el material citoplásmico a medida que se va expandiendo. Y finalmente se cierra entonces para formar un autofagosoma. El autofagosoma se va a fusionar con un endosoma para formar un anfisoma. Seguido de esto, las ATPasas contenidas en la membrana endosómica comienzan a bombear protones hacia el anfisoma, lo que nos da como resultado que la membrana externa del anfisoma se fusione con un lisosoma para formar un autófago lisosoma. Las enzimas lisosómicas luego van a proceder a digerir la capa citoplasmática y la membrana interna del anfisoma. Los productos de degradación se van a exportar hacia el citoplasma. Y esto lo tenemos aquí en esta imagen. Aquí vamos a tener nuestros organulos, ¿no? Que son esas como manchitas de color morado, y tenemos como uno de color naranja. Se va a formar nuestra membrana de aislamiento. ¿Qué es esa? Que es como color, son dos líneas, porque es una doble membrana de color rojo y de color morado. De aquí, pues esta membrana se va a empezar a rodear, se va a hacer más grande hasta cerrarse. Y cuando se cierra, nos forma el autofagosoma, que aquí lo dice. Después llega un endosoma, que se va a fusionar con este autofagosoma que ya teníamos y nos va a formar el anfisoma. Como podemos observar, llega el endosoma, tenemos el autofagosoma, se unen y nos da esta especie de híbrido, se podría decir. Después aquí, digamos, tenemos un pH, pues, y gracias a las ATPasas que empieza a protonar el citoplasma, digamos que se va a hacer más ácido. Se forma ese pH que requieren los lisosomas de inferior a 5. Y entonces llega este lisosoma, se fusionan otra vez y nos va a dar un autolisosoma, ¿no? Y aquí es donde se va a degradar, se van a digerir toda la carga citoplasmática y la membrana, pues, interna del anfisoma, y pues entonces ya quedan los productos de degradación. Eso respecto a cómo funciona la autofagia. Siento que es un proceso un poco sencillo, ya cuando hemos comprendido cómo funciona más o menos esto del lisosoma, y es como más fácil, es más intuitivo. Entonces ahora, digamos que hemos visto a lo largo del video que los lisosomas pues tienen funciones, la verdad que siento, en mi opinión, son muy muy importantes para nuestro correcto funcionamiento, porque si digamos no hubiera esa máquina, por así decirlo, que tiene esa función de decir, de degradar las cosas que ya no nos sirven, que la célula ya no necesita, habría es como ahorita, ¿no? O sea, como una analogía podría ser, ahorita nosotros está habiendo una acumulación excesiva de basura, de residuos que la verdad, pues, están contaminando y están provocando muchos daños ambientales. Si la célula no tuviera esta maquinaria que permite que todo esto se degrade, habría pues obviamente pues muchas patologías, y eso es lo que vamos a ver en esta sección. Entonces, las células que se ven forzadas pues a englobar grandes cantidades de sustancias extrañas van a acumular estos materiales en sus lisosomas, alterando su vitalidad. Algunas enfermedades que se ven involucradas con los lisosomas es la glucogenosis tipo 2, conocida como enfermedad de Pompe,
Esta enfermedad tiene un defecto enzimático, o sea, su enzima glucosidasa alfa no degrada glucógeno. Entonces hay una acumulación de glucógeno, una acumulación excesiva, lo que nos provoca esta enfermedad. Tenemos la enfermedad de Gaucher, que tiene su enzima glucosidasa beta no nos permite que pues se degrade, o sea, no permite la degradación de glucocerebrócido, lo que nos indica que hay una acumulación y a ver estas enfermedades. Los invito a que, pues, si tienen curiosidad, investiguen estas enfermedades, que la verdad, cuando las vean y vean sus repercusiones, vamos a tener un conocimiento de lo cuán importantes son los lisosomas. Tenemos la enfermedad de Niemann-Pick, que tiene un defecto en la enzima esfingomielinasa, que provoca el acumulamiento de esfingomielina. Tenemos la enfermedad de Crab, que es una acumulación de galactocerebrócido debido a un defecto enzimático en su galactosil ceramidasa. Tenemos la enfermedad leucodistrofia metacromática, que provoca la acumulación de sulfatido debido a un defecto enzimático de sulfatidasa. Y así tenemos la enfermedad de Fabry, de Tay-Sachs, una variante de Tay-Sachs, gangliosidosis generalizada y enfermedad de inclusión nuclear. Entonces, como les comentaba, los invito a que pues hagan una búsqueda de estas enfermedades, de cuáles son sus síntomas, y verán la gran importancia que tienen los lisosomas en cuanto a nuestro funcionamiento correcto. De manera les puedo adelantar que, por decir, la enfermedad de Niemann-Pick tiene mucho repercusiones. Regularmente tiene, digamos, 3 variantes: la variante de niño, la variante de joven y la variante de adulto, y la mayoría termina en muerte. Hay pues muchas fallas neurológicas, y pues es muy sorprendente cómo la falla de una enzima que está en un organelo puede ocasionar tal gravedad en nuestro organismo. Entonces, bueno, con esto terminamos nuestro video del día de hoy. Espero les haya gustado, y les haya sido útil la información. Los veo en el siguiente video. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren investigar más acerca de los lisosomas.